Lo que te voy a mostrar acá es lo que te va a permitir comprar, invertir algo antes de que explote y venderlo antes de que se derrumbe. Esto es lo único real y tangible que te va a hacer ganar dinero sistemáticamente en los mercados financieros. Porque si no entendés esto, vas a vivir pegado al teléfono y vas a estar mirando todo el tiempo los mercados financieros cuando bajan y cuando suben $1. Mi nombre es Tute Botaro, autor de La Máquina de Dinero, el libro que fue publicado en agosto del 2023 cuando Bitcoin estaba a $25.000, en donde mostraba anticipado que tenía que llegar a los precios que está hoy en el rango de los 115 y 125, y creador de la formación de Máster de Mercado que fue filmado cuando Bitcoin estaba a $62.000. Y estoy muy orgulloso de contarles esto porque todas las personas que se metieron, que formaron parte en tiempo y forma, al menos duplicaron su capital. Lo que vamos a hablar hoy es del backtesting. Algo que subestima a todo el mundo, pero es una de las cosas más importantes a la hora de invertir. Si no estás familiarizado con lo que es backtesting, básicamente backtesting es estudiar lo que pasó, el comportamiento de un instrumento financiero en el pasado. Ahora, hay ciertas maneras, ciertas cosas que tenés que tener en cuenta cuando haces un backtesting, pero tenés que entender por qué es importante, qué es un backtesting, qué es lo que vas a ganar cuando haces un backtesting y cómo es la manera que vos tendrías que hacerlo para hacer un correcto backtesting, ¿sí? Esta realmente fue una de las cosas que a mí me hizo ganar muchísimo dinero porque de hecho prácticamente La Máquina de Dinero, el libro, es un libro de backtesting que te va mostrando cómo mirar los mercados financieros, cómo mirar los gráficos, y a mí, cuando estaba escribiendo ese libro, realmente empecé a ver muchísimas cosas que pasaba desapercibido y justamente por no haber hecho bien este trabajo, de haber estudiado el pasado, el comportamiento de los instrumentos financieros. Mi primer gran descubrimiento cuando empecé a darle mucha importancia a lo que era el backtesting es darme cuenta que el análisis fundamental realmente no servía para nada o era de orden secundario. ¿Y a qué me refiero con el análisis fundamental? Supongamos que alguien, por ejemplo, te dice que esa panadería vende un pan muy rico, ¿no? Te están dando información de que ese pan es muy rico y probablemente pueda llegar a serlo, pero quizás no. Muy distinto es que de repente, por ejemplo, en la vereda de enfrente haya otra panadería, pero que haya gente haciendo cola esperando para comprar pan, que esté invirtiendo de su tiempo. Esto es evidencia, es volumen. Por eso es importante en los mercados financieros no invertir o no tener este concepto de invertir por recomendación, por lo que escucho o por los datos, los balances que puede llegar a dar en el caso de las empresas, porque esos son análisis de carácter fundamental. Y si bien hay muchas veces que sí tiene una correlación, la realidad es que cuando empezás a hacer backtesting, te das cuenta que lo que importa es el precio, la oferta y la demanda. Es decir, ver que la gente está interesada. Y eso, la única manera que lo podés hacer es a través de los gráficos. No hay otra manera. Te podés escuchar de, digamos, que esto va a ser bueno, de que va a dar un rendimiento, pero la realidad es que si no ves volumen, si no ves en el precio interés y demás, realmente no vas a lograr hacer un sistema en donde puedas invertir siempre y ganar dinero, sino que probablemente puedas llegar a invertir y tener un buen rendimiento por alguna recomendación, pero no lo vas a poder hacer un sistema. Con lo cual, backtesting es una de las cosas más importantes. Por eso, si vas a invertir en los mercados financieros, ni se te ocurra que sea por una recomendación, por análisis fundamental. Solamente tenés que mirar y poner el ojo en lo que es el precio, la acción de precio, price action, como se dice en inglés. Querer predecir el movimiento del precio con este análisis es ajeno al precio, no tiene nada que ver al precio, sino que tiene que ver con una cuestión de FOMO, de miedo de quedarse afuera, lo que se dice fear of missing out o alguna recomendación que realmente no sirve, ¿sí? Es incorrecto. El dinero profesional que mueve el mercado utiliza la información para manipular los mercados. Yo esto lo explico mucho en el libro y lo menciono como el dinero profesional, algunos le dicen insiders o los market maker, y es que ellos realmente utilizan la información, utilizan todos los datos fundamentales como para manipular a la gente, porque a la gente le encanta estar viendo noticias y tratar de estar siguiendo el siguiente proyecto o influencer que le recomienda tal cosa, y eso
es lo que hacen, lo que utilizan para movilizar a las masas, ¿sí? El dinero profesional realmente necesita de esta información, de que la gente invierta por este tipo de cuestiones porque tienen que tener contrapartida. Es decir, si por ejemplo ellos, ¿sí? El dinero profesional que tiene mucho volumen de compra, mucho volumen de venta, necesitan comprar a precios baratos, ¿qué van a hacer? Van a desplomar el precio probablemente con alguna noticia, como fíjense puede llegar a ser cuando pasó lo de la pandemia, evento más importante en donde tuvo una repercusión en los mercados financieros, el mercado se cayó, todo el mundo, un mundo en pánico, pensaba que se terminaba el mundo y en realidad ellos estaban absorbiendo, ¿sí? Ese evento fue para que el precio caiga, ¿sí? Y que ellos pudieran absorber. O, digamos, no necesariamente ese evento fue para eso, pero sino que se aprovechó ese momento para que ellos se abastecieran. Y cuando ellos necesitan vender, ¿qué quieren? Que la gente esté eufórica, comprando los productos que ellos están vendiendo. ¿Sí? Piensen siempre en los mercados financieros como si fuese un producto que compran y que venden, porque realmente es eso. Si haces un correcto backtesting vas a ver que a la hora de encontrar un patrón no podés estar correlacionando con las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos de repente empezás a mirar con un marco temporal grande como de inversor, como debería ser lo correcto, tenés que tratar de encontrar por lo menos un patrón que se repita en distintos ciclos. ¿Y a qué me refiero con ciclos? Por ejemplo, los mercados financieros tienen ciclos muy marcados de 4 o 5 años que tienen que ver con eventos mundiales y elecciones. Entonces, si vos querés encontrar algo que sucede sistemáticamente, lo que vas a tener que hacer es estudiar al menos entre 12 y 15 años. ¿Qué pasa? Bueno, podés estar viendo cada velita que pasó en ese día, porque serían casi 1000 días que tenés que investigar, cuando en realidad lo que tenés que entender es que el precio es el que habla, ¿sí? El precio y la demanda, esto de lo que te estoy hablando. Entonces, vos no podés correlacionar cada evento. Lo que tenés que tratar de estar es ajeno a esta información, porque si no, realmente te vas a volver loco y vas a estar tomando siempre decisiones por emociones. Entonces, el backtesting es realmente lo que te va a hacer ganar dinero sistemáticamente. ¿Qué va a pasar cuando empieces a hacer backtesting? Vas a ver qué funciona y qué no funciona. Y te digo esto porque la otra vez escuché una persona que me comentaba que había ganado dinero porque había invertido en una acción que había bajado un 10%. Él realmente no sabe que yo me dedico full time a los mercados financieros. Lo único que le pregunté es que si solamente era digamos, su configuración de entrada, si de repente baja y él compraba por ese simple hecho, o si tenía algo más que ver. Y la verdad que me dijo, no, yo solo invertí acá porque bajó un 10% y tiene que subir un 10%. Y es un error gravísimo, porque sí, claramente vos podés ver que un 10% puede llegar a bajar y lo puede llegar a recuperar, pero si no entendés el contexto en gráfico, haciendo backtesting, lo más probable es que tarde que temprano algún día te quedes colgado con una inversión muchísimo tiempo, porque no es lo mismo que baje un 10%, que por lo general esos movimientos grandes cuando bajan es cuando el precio ya está extendido, que baje un 10% cuando el precio está antes de llegar a un máximo. Justo esta acción que me decía esta persona estaba en máximos históricos, con lo cual era un error gravísimo. Y esto a mí me dio a entender que jamás había hecho backtesting, sino que invertía por fundamental, con lo cual tarde que temprano va a perder dinero. No quiero que a vos te pase esto. Lo segundo que te va a pasar es que vas a afinar tu ojo a nivel extremo. Esto es el SAR, Sistema Reticular Articular. Es decir, que vas a empezar a filtrar la información de una determinada manera, que vas a empezar a encontrar patrones. Esto es muy común cuando de repente te querés comprar algún producto, por ejemplo un auto de algún color, que de repente en la calle lo empezás a ver por todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa realmente no es que en la calle hay más de, por ejemplo, autos rojos, sino que tu cerebro empieza a filtrar esta información y le presta atención a este tipo de cosas, ¿sí? Con lo cual, si lo aplicamos en los mercados financieros, si estás acostumbrado a hacer backtesting y mirar patrones, lo que vas a empezar a ver es que vas a empezar a encontrar cosas que se repiten una y otra vez. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo está buscando, ¿sí? Pensá una cosa, si vos agarrás un gráfico, las posibilidades de que inviertas y no estés jamás en negativo están totalmente en tu contra. Esto lo explico de la siguiente manera y por qué lo digo acá en el backtesting.
Porque cuando haces backtesting te das cuenta de esto y empezás a entender que tarde que temprano siempre vas a estar en negativo y es lo más común que hace que la gente tenga miedo y tome muchísimas malas decisiones y es por no haber hecho backtesting y no entender esto, ¿sí? Vos de repente, vamos a suponer que tenés un mercado que lo ideal sería que tratemos de invertir en la parte de acumulación en la parte de abajo, ¿no? Esto lo explico tanto en el libro como en algún otro video que tengo por ahí dando vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos empezás a mirar los gráficos, ¿sí? Te das cuenta que la única manera que vos podrías haber invertido y nunca haber tenido tu precio oscilando y nunca haberte visto en negativo, ¿sí? Es que de repente, por ejemplo, inviertas en estos puntos, ¿sí? O en estos puntos, una vez que ya extendió. Pero ¿qué pasa si de repente invertís en estos puntos? ¿Sí? ¿La inversión es mala? No, la inversión es buenísima, porque invertiste en donde tendría que ser, en el rango de precios que tenía que ser. Pero ¿qué pasa? De repente te viste en positivo, en negativo, en positivo, en negativo, en positivo, en negativo. Y ahí recién despegó. Ahora, ¿qué pasa si de repente vos, por este vaivén de emociones y no entender lo que pasa en los gráficos, por haber estudiado el pasado, ¿sí? Cuando viste que de repente subió una vez y bajó otra vez, subió una vez y bajó otra vez, subió una vez y bajó otra vez, y decís, chao, me cansé, ¿sí? Vendo, saco la posición. Y de repente ahí es cuando los insiders dejan de hacer acumulación y empiezan a hacer, a extender el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son muy pocas las probabilidades que vos inviertas justo en el último tramo de la acumulación o cuando hace ya una extensión y empieza a tomar camino o empieza a tomar la parte, digamos, de fase alcista o fase de participación, como lo llamo en el libro, que muestra un poco estos esquemas, ¿no? Entonces, tenés que entender que la probabilidad es muy alta de que te estés en negativo o que vayas y vuelvas durante un tiempo. Y cuando vos haces backtesting y ves los tiempos que llegan estos procesos, te das cuenta que son procesos largos. Entonces, como inversor, vos tenés que estar mirando esto porque si no, vas a estar todo el tiempo sugestionándote con cosas negativas o al contrario, con cosas positivas y tomando muchísimas malas decisiones. 4. Vas a aprender a tomar decisiones por reflejo y no por emociones. Esto que estaba mostrándole. Cuando vos entendés todo esto, vas a tomar decisiones por reflejo. Sabés que el precio está en buen lugar. Sabés que hay demanda. Sabés que vas a tener que estar durante X cantidad de tiempo quizás para que extienda y para que vaya a máximos y no vas a estar tomando decisiones por emociones. De repente sube, baja, sube, baja. Yo escucho, a mí me ha pasado con gente que invertía, que estaba en grupos donde yo le fui dando ciertas señales en el 2024, que hoy el primer grupo está casi en un 100%, y es que veo que cuando de repente pasaba, que cuando de repente estaba varias veces llegando a un pico, decía, no, hay que salir ahora porque ya es la tercera vez que el precio pasó por acá y volvió. Error, error gravísimo. Vos tenés que tratar de invertir bien y esperar el tiempo que tengas que esperar hasta que empieces a ver alguna condición que te refleje a vos que están tomando las posiciones de venta, que están empezando a vender. Entonces, eso solamente lo vas a poder hacer a través de los gráficos. 4. Probablemente encuentres algo mejor de lo que estabas buscando, porque como te sumergís a explorar algo que sí, también vas a empezar a encontrar algo que no, o vas a empezar a encontrar otra cosa. Y te lo digo por experiencia porque en el momento que estaba escribiendo el libro, que yo empecé a hacer backtesting y empecé a tratar de hacer un sistema en el que en realidad fue para mí, y después lo terminé haciendo libro y dándolo al mundo, y es que yo lo que empecé a notar es que, por ejemplo, Bitcoin tiene puntos de no retorno, ¿sí? Puntos en donde el precio una vez sale, una vez corta ese precio y empieza a hacer extensión y son puntos de no retorno. Y eso, con mi conocimiento de trading, lo empecé a investigar y lo empecé a hacer un sistema con apalancamientos y fue lo que me hizo llevar a mí una cuenta de $3.000 a $50.000, que debe haber un video por ahí dando vuelta mío, en donde muestro que esta cuenta hizo muchísimas digamos, veces esa cuenta inicial y eso realmente a mí me pasó solamente por haber estado
muy concentrado haciendo backtesting. Como yo lo estaba sistematizando un lugar para entrar barato y un lugar para vender caro, entendiendo qué es lo que pasa en un lugar, qué es lo que pasa en otro, qué características tiene, encontré otra cosa. Y esto te va a pasar. Cuando empieces a hacer backtesting de cualquier instrumento financiero, te va a pasar. Vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Y te lo aseguro y te lo recomiendo. 6. Te permite proyectar a futuro y eso te hace tener más convicción al hacerlo. Te permite proyectar a futuro. Hay una cuenta que yo muestro en donde se puede llegar desde un capital muy pequeño como puede llegar a ser $1000 a 1.000.000 en un lapso obviamente de un tiempo de 20 años. Y es que cuando de repente ves que una vez podés hacer duplicar tu capital en un lapso X como por ejemplo 3-4 años, y ves que ese porcentaje, ¿sí?, de retorno lo podés hacer sistemático, las matemáticas te dan, poniéndole un poco de capital cada año en periodos, en módulos de 4 o 5 años, podés realmente hacer muchísimo dinero. Por eso se llama la máquina de dinero, porque realmente podés generar muchísimo dinero con un sistema, ¿sí? Eso te permite proyectar a futuro. Por último, ¿qué es lo que debería tener tu sistema de backtesting para poder encontrar las cosas? O por lo menos qué es lo que yo utilizo o qué es lo que yo hago para hacer mis backtestings, ¿sí? Definir qué querés encontrar, una solución como inversor o una solución como trader, ¿sí? Porque si es una solución como inversor, el marco de búsqueda, ¿sí?, va a definir muchísimo el tiempo en el que tengas que ir para atrás. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando vos pensás como inversor, esto que yo decía en un momento, que probablemente tengas que estudiar 15 años para atrás, no solamente un mes, 2 meses, qué pasó, sino que tengas que ir varios ciclos para atrás, que es lo que yo hice en el libro. Investigué todos los ciclos desde el 2013, en realidad Bitcoin que salió del 2009, pero empezó a tener como patrones a partir del ciclo del 2013, entonces tenés que entender qué es lo que va pasando en eso. Agarrás una acción y es lo mismo, si vos de repente agarrás, por ejemplo, Amazon y empezás a investigarlo en días, qué es lo que pasa, o en semanas, empezás a ver cuál es tu parámetro, ¿sí? Por eso es lo que deberías hacer a la hora de encontrar un patrón, ¿no? Si en el caso de que, por ejemplo, seas trader, por ejemplo, yo hago una estrategia de swing que la saqué a partir de pensar como inversor y lo hago en velas diarias, pero también yo hago scalping, todos los días hago trading y eso lo hago en velas de minutos. ¿Y qué tengo que investigar? Probablemente tenga que investigar un marco temporal muchísimo más chico, como puede llegar a ser quizás 4 meses, ¿sí? Como para encontrar algo que se repita durante X cantidad de tiempo que a mí me dé una ventaja asimétrica, ¿sí?, económica. Esto quiere decir que gane más que de lo que pierda, o por lo menos a mí me gusta hacerlo así las estrategias. Aunque no todo esto no tiene nada que ver con backtesting, capaz que en algún momento si les gusta, les interesa, me pueden dejar en los comentarios y puedo hacer un video acerca de eso, pero son las cosas con las cuales, las reglas con las cuales tenés que empezar a hacer tu backtesting. 2. Definir qué herramientas vas a utilizar. Yo en mi caso la verdad soy un inversor, soy un trader muy simple y yo creo que cuanto más simple muchísimo mejor, y yo utilizo básicamente EMA de 50, EMA de 200 y volumen, nada más. Y veo muchas personas que cuando arrancan tratan de ver todos los indicadores que existen en el mercado y empiezan a confundirse porque uno te puede llegar a dar patrón de entrada, otro te puede llegar a dar patrón de salida y entonces empieza como a encontrarse o ponerse en contraposición uno con el otro y es una de las peores cosas que uno puede hacer. Entonces definí cuáles son tus herramientas para medir, ¿sí?, cómo lo vas a identificar tus patrones, en base a qué herramientas, y tratar de encontrar un patrón con eso, ya sea la que sea. Hay miles de herramientas, yo utilizo esta, para mí son las más efectivas porque son de precio. Las EMAs tienen que ver con el precio, pondera los últimos precios, es decir, toma como referencia más importante los últimos precios, entonces tiene que ver con precio. Y el volumen tiene que ver con la demanda. Hay gente que utiliza otros tipos de indicadores y realmente podés hacer lo que vos quieras, podés encontrar patrones en donde vos quieras, pero tiene que ser simple. No sobrecomplicar el análisis con muchas herramientas. Tener muchos indicadores trae parálisis por análisis, esto que decía recién. 3.
pensar todos los setups con velas cerradas. Cuando no le prestas atención a esto, ahí podés cometer varios errores. ¿Por qué? Porque vos tranquilamente podés hacer un setup, una configuración para tomar una decisión, pero ¿qué pasa? A veces hay días, por ejemplo, es como inversor, que el precio de repente baja, ¿sí? Baja, y quizás una hora antes de que cierre el mercado, ¡shic!, retrocede y hace una vela completamente distinta, un cierre completamente distinto, con lo cual configura totalmente distinto el setup, ¿sí? Y cuando vos vas estudiando, haces backtesting, vos te das cuenta que solamente tenés que, o por lo menos yo lo hago, tenés que hacerlo cuando tenés una confirmación, aunque sea de precio, ¿sí? Es decir, que cierra en tal lugar. Entonces, invertir, ¿sí? Invertir o hacer un trade con la vela no cerrada te puede llegar a tomar malas decisiones y psicológicamente te puede afectar muchísimo. Porque si de repente estás, no sé, saltás de una posición porque el precio se está derrumbando, pero no esperás a ver cómo termina el día y de repente el día termina absorbido por el dinero profesional, vas a cometer un error. 4. Encontrar patrones que se repitan en inversión 3 ciclos, ¿sí?, de 4 años y en trade a menos una muestra de 20 veces, esto que yo les decía. Cuando vos invertís tenés que tratar de buscar qué ciclo tiene cada instrumento. Cada instrumento tiene un ciclo. Fíjate, estudialo y te vas a dar cuenta que tienen ciclos muy marcados, ¿sí? Entonces tendrías que tratar de al menos ver que esto se repita 3 veces como inversor, ¿sí? Como para decir, hay 3 puntos en donde se alinea y hace una línea, ¿sí? Y no me estoy refiriendo literal a una línea de tendencia, sino que a patrones que se alinean, ¿sí? En cuanto a trading, al menos deberías buscar que una muestra de 20 veces, ¿sí?, te termine dando un resultado positivo. Quiere decir que si vos operás, por ejemplo, de lunes a viernes, en un mes tendrías una muestra de si esto sale bien o no. Obviamente lo tenés que hacer más extenso, pero al menos tiene que ser esto, ¿sí? Y 5, hacer las preguntas correctas. ¿Qué cosas tienen en común los lugares donde más bajo se puede invertir? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor lugar para salir? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Importantísimo esto de cuánto tiempo va a pasar, es porque es la resistencia económica o la resiliencia económica, ¿sí? Tenés que hacerte las preguntas correctas. ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo puedo encontrar el lugar más bajo para invertir? ¿En dónde están los profesionales y cómo me puedo sumar con ellos? ¿Cómo salen los profesionales y cómo me puedo sumar con ellos? ¿En qué precios? ¿Cómo son los volúmenes? Todo este tipo de cosas, estas preguntas que vos te haces te van a hacer afinar el ojo y realmente encontrar lo que estás buscando, ¿sí? Y muy importante como inversor que tengas resistencia económica, es decir, que sepas más o menos de cuánto tiempo vas a estar en una operación, porque probablemente pueda llegar a salir en, no sé, 2 meses, pero muchas veces a veces tarda 1 año o 2 años, capaz que no se mueve durante 1 año y de repente en 3 4 días puede llegar a ser un 100% una inversión, porque literal es así. Entonces tenés que tener resistencia económica, que probablemente voy a hacer un video en donde me extienda más en esto, porque esto es realmente muy importante y la gente no lo toma en cuenta, pero tenés que hacerte las preguntas correctas. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Abajo te voy a dejar el sitio en donde puedes acceder a tanto mi libro como la formación y que le des un me gusta si te gustó o si querés dejarme algún comentario de algún video que te gustaría que haga. Nos vemos en la próxima.